Bueno, hermanos, hoy continuamos. Bueno, tenemos hoy doble porción de Parashá. Recordemos que la Torá, lo que conocemos como los 5 libros del Pentateuco, las dividimos en porciones, ¿cierto? 54 porciones, para poder verlas cada Shabbat, cada porción durante el año. Pero van a haber momentos donde, por ejemplo, ahorita que estuvimos en fiestas, pues cuando hay fiestas no se ve la paracha de la semana, porque se hace como un especial de lo que se está viendo en el momento. Entonces, van a haber algunos fines de semana donde hay doble porción, ¿sí? Eso es una bendición. Y pues recuerden también que hay años donde hay 13 meses. Entonces, por eso se dividen esas porciones para, digamos, a ver, haya algo equitativo. Cuando hay doble porción, por lo general las porciones son corticas, entonces, digamos, no se hace tan extenso tampoco. Entonces, la porción, recuerden que estamos en el libro de Levítico, esta porción habla en la porción Tazria, que quiere decir ella concibe, habla sobre las reglas de sanidad o de saneamiento de una mujer que concibe, que da luz, ¿cierto? Entonces hay diferentes reglas en eso. Y Metzorá, que es en lo que vamos a centrarnos hoy, que es el que tiene lepra o tzará, ¿cierto? Vamos a profundizar mucho en el tema del tzará, porque no es comúnmente lo que se conoce como lepra hoy en día. Eso era algo, el tzará era una manifestación física de algo espiritual. A diferencia de pronto otros mandamientos donde se hacía algo físico, y pues había una impureza, por así decirlo. En este caso, esta impureza surgía de un tema espiritual, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy porque es un tema muy importante, incluso en el judaísmo le dan mucha relevancia a este tema de lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá para iniciar esta enseñanza. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol hamim, velatan nanu et torato. Baruch Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torá. Amén. Entonces, hoy vamos a ver el tema del corazón a la piel. Entonces, lo que decíamos, esta característica que surge es de algo interno, ¿sí? Y vamos a ver cómo es la tzará espiritual, porque quizás hoy en día ya no se ve, por eso la asocian como a lepra, como para asociarlo a algo, ¿sí? Pero quizás hoy en día no se ve físicamente, pero sí se da espiritualmente, por unas características que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, ¿qué significa Metzorá? Metzorá hace referencia a una persona que tiene tzará, ¿sí? O lo que comúnmente se traduce como lepra o leproso, alguien que es leproso o tiene unas características en la piel, aunque no es lepra moderna, ¿cierto? Viene de la raíz relacionada con tzará, una condición espiritual que se manifiesta físicamente. Describe a alguien que ha sido declarado impuro por el sacerdote. Entonces el sacerdote hace ese diagnóstico. Si la persona empieza a tener ciertas características en su piel, entonces el sacerdote tiene que ir a hacer el diagnóstico de qué es lo que tiene y a raíz de lo que tiene empieza a haber un procedimiento de limpieza, de sanidad, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso de tzará. Ahorita, aquí vamos a hacer como algo superficial para poder introducirnos a lo profundo. Dice, la tradición hebrea, ¿cierto? Muy desarrollada por la enseñanza rabínica, Metzorá no es solo una enfermedad física, sino una condición espiritual. Una interpretación muy conocida, esta es muy conocida, separa la palabra Metzorá, ahorita se los voy a enseñar en otro cuadrito, y lo colocan como Motzi Shemra. ¿Y qué quiere decir Motzi Shemra? Dice, el que saca mala fama. Recuerde que Shem, lo que se traduce comúnmente como nombre, hace referencia, eso lo hemos explicado varias veces, hace referencia a la fama, ¿cierto? A la reputación de la persona. También hace referencia a lo literal del nombre, claro que sí, pero digamos lo profundo es la fama que tiene ese nombre o la persona que posee ese nombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un Motzi Shemra es alguien que saca
La mala fama es alguien que difama, ¿cierto? O que habla mal de alguien o de algo, ¿sí? Y vamos a ver hoy cómo debemos cuidarnos de ese tema porque es un tema que repercute no solo en nosotros, sino en todo nuestro entorno. Las palabras sabemos que tienen poder, pueden construir, pero también pueden destruir bastante, ¿cierto? Entonces, dice, eso apunta directamente al pecado de qué? Algo que conocemos mucho, hemos hablado, es el tema de la shonjara, ¿cierto? Que se habla como la mala lengua, chisme, difamación. Palabras que destruyen a otras personas. ¿Sí? Metzorah representa a una persona cuya boca ha dañado, ¿sí? Corazón ha juzgado incorrectamente y la lengua ha contaminado, ¿cierto? Y por eso es separado del campamento. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esa persona se le diagnosticaba el Zarat, tenía que ser apartado del campamento, ¿sí? Tenía que aislarse. Y eso pasa comúnmente con alguien que no controla su lengua, termina aislándose. Se termina aislando, ¿cierto? Vive en aislamiento, reflejo de lo que causó ruptura de relaciones. ¿Sí? Metzorah no es solo una enfermedad, es un espejo del alma. Habla de alguien que habló mal, rompió vínculos y ahora vive el reflejo de su propio daño. ¿Sí? Dañó el entorno y luego eso se devuelve a esa persona. ¿Sí? Pero también revela algo glorioso y esto es lo importante y esto es lo bueno. Siempre sabemos que en el Creador hay redención, ¿cierto? Hay reparación, hay restauración. Dios no solo señala la impureza, sino también provee el camino de la restauración, ¿cierto? Entonces Él siempre nos da esa opción de cuando nosotros caemos en pecado o cometemos algún error, poder restaurarlo, pero como Él nos enseña, como Él nos dice. Esto ya lo explicó el hermano Ricardo la semana pasada, pero quiero profundizar un poquito más en el tema de qué es tamé y qué es taor. Tamé lo que se conoce comúnmente como impuro y taor lo que se conoce como puro, como limpio. Necesitamos ya elevar eso un poco más a lo espiritual. Entendemos que una persona que era tamé era una persona que no estaba apta para acercarse a los santos. No quiere decir necesariamente que sea un pecador o que sea una persona despreciable, ¿cierto? En el caso de las personas, por ejemplo, en el caso de los animales, vale la pena aclarar, cuando dice animales limpios y animales impuros, ¿cierto? Hace referencia, y Levítico 11, por ejemplo, en la paracha anterior, hacía referencia al tema de la comida. ¿Qué quiere decir que un animal no sea, o que un animal sea tamé? Que no es apto para ser ingerido, para consumo. Pero no quiere decir que ese animal, digamos, hay que despreciarlo o la gente le tenga fobia, no. Eso es creación de Dios. Y no se hizo para consumo humano, pero sí se hizo por otras funciones. Exactamente. Entonces esa función hace que esos animales sean importantes en nuestro mundo para poder mantener el ecosistema natural, ¿cierto? Entonces tampoco llegar a ese extremo, ¿cierto? Pero entender que en el caso de la comida hay unos animales que no son aptos para poder comerlos, que no son aptos para el consumo humano, pero sí son, digamos, aptos para otras funciones, ¿sí? Entenderlo muy bien ese tema y por eso nosotros pues no comemos eso porque la instrucción es clara, no están diseñados para consumo humano, no nos van a alimentar, exacto. Y obviamente eso también tiene una connotación espiritual, cada animal representa una connotación espiritual también que no debemos nosotros tener. Entonces les decía, relación con el pecado, no siempre es pecado, ¿cierto? Hay condiciones donde la persona queda tamé, pero no por un pecado propio, sino por una condición natural, por un error, también puede ser, por algo que no puedes evitarse, ¿cierto? Entonces, aquí dice un paralelo. Entonces, el estado de impureza o ritual, ¿no? Hay que aclarar eso, ¿cierto? La condición que no apto para acercarse a lo santo, pero cuando ya llega a ser taor, esa persona ya está apta para acercarse a lo santo, ¿cierto? La relación con el pecado no siempre es pecado, puede ser un estado natural, lo hablamos, ¿cierto? Pero ya cuando es taor, pero aún así hay que hacer el proceso de limpieza para llegar a ser una persona
taor o una persona apta, ¿cierto? No significa perfección moral, sino alineación espiritual. Y miren esto tan importante, lo también simboliza la muerte, un símbolo, ojo, ¿no? Un símbolo, muerte, pérdida de vida. El taor significa vida, plenitud, orden. ¿Cuáles son las consecuencias de caer en el estado tamé? Separación, aislamiento, ¿cierto? El estado taor nos lleva a cercanía, comunión. Todos los ejemplos, lo que vamos a ver hoy que es Sarat, ¿cierto? El caer en Sarat hace que tengamos que aislarnos, que tengamos que separarnos, ¿cierto? Pero hay un proceso de purificación, que es lo que vamos a ver hoy, para poder llegar al estado taor. El contacto con la muerte, ¿cierto? Y el tema de flujo de sangre que también se ve en esta parashá. Y hay una restauración ritual. Para todo hay una restauración ritual en esos aspectos, pero ahorita la restauración es espiritual, ¿cierto? Entonces la solución, siempre hay una solución, purificación en el proceso. Y aquí obviamente cuando lleguemos al estado taor, permanecer en él, no volver otra vez al estado tamé, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la necesidad de restauración, ¿cierto? Para poder llegar al diseño original del creador, que es lo que él ha establecido, lo que él quiere, ¿no? Y bueno, en el Mesías él toca lo impuro y no se contamina, obviamente porque él es santo, ¿cierto? Y él más bien es el que nos santifica a nosotros. Porque estar en estado tamé, no podemos acercarnos al creador. Entonces a través del Mesías podemos llegar al estado taor, ¿sí? A través de él, únicamente de él, podemos acercarnos a Dios. Él restaura a pureza y acerca al Padre. Pero hay un concepto que también vi, porque por ejemplo, cuando nosotros entramos en esta fe, llámese desde el cristianismo, catolicismo, X religión, esto, miren cómo entramos nosotros, ¿cierto? Esto es un trigo inmaduro, verde, está apenas empezando a salir, ¿cierto? Entonces, ¿a qué viene esto? Cuando nosotros entramos, y esto es a veces un engaño que hace el enemigo, cuando entramos, o mucha gente dice, no, yo no puedo ir a la iglesia porque yo no soy limpio, porque no, yo hago estas prácticas o esto. La idea es esa, que usted venga a la iglesia, que usted esté acá y empiece a hacer el proceso de purificación. Usted está en estado tamé, usted está en estado impuro. Pero ¿cómo quiere usted llegar al estado taor si usted no hace el proceso de santificación? Entonces, nosotros empezamos el estado también, un estado de inmadurez, que es normal, que es lógica, es como si empezáramos, como si volviéramos a nacer, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y las características de estas, por ejemplo, está erguida, ¿cierto? Ustedes ven ahí que eso está erguido, ¿sí? Cuando llegamos al estado taor, ustedes ven ya está madura. El trigo está maduro y mire que se encorva. ¿Por qué se encorva? Porque llega cuando madura el trigo, el fruto, el peso del fruto. ¿Cierto? Exacto. Eso demuestra, recuerden que el Mesías habló de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Esto demuestra humildad. ¿Sí? Alguien que está muy altivo, que se cree mucho, en realidad por dentro está inmaduro. ¿Sí? Y eso lo demuestra el trigo. Pero una persona que tiene fruto de verdad es humilde. Y mientras más humilde sea esa persona, más fruto demuestra, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos en el mundo espiritual, en la manera espiritual, a poder llegar a este punto? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? A llegar al estado, este es el estado también. Estamos biches, estamos inmaduros, ¿sí? Y aún así en el camino cometemos errores. Hay cosas que sí las cumplimos, hay cosas que nos cuesta mucho cumplirlas, ¿cierto? Pero a través de ese proceso, de esa santificación, necesitamos llegar a ese estado.
Y obvio, no ser cizaña, ¿no? Exacto, eso vamos a verlo. No se inclina, eso vamos a verlo ahorita porque eso es muy importante entenderlo. Ahora, ¿cuáles son los frutos que nosotros debemos como creyentes cultivar? Gálatas 5, 22, 23. ¿Cómo sabemos que tenemos fruto? Los frutos del Rúa, claro. Sí, los frutos del Rúa, los frutos del Espíritu. ¿Cierto? Eso lo dice Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre y dominio propio. Miren que estaba yo estudiando, aprovecho que el hermano habló de los tzitzit ayer, que decía que no entendía el tema del mandamiento. Es interesante cuando uno estudia lo de los tzitzit. ¿Por qué surgieron el mandamiento del tzitzit? ¿Quién se acuerda? Porque alguien violentó el Shabbat, ¿cierto? Entonces, como una manera de recordarlo, se hizo el mandamiento del tzitzit. Cuando usted profundiza en la palabra tzitzit, viene la palabra tzit, y sí hace referencia a una flor, pero no es una flor, digamos, común y corriente, sino es una flor que genera fruto. Yo no sabía que habían flores que generaran fruto. Eso no lo conocía. Y a mí me causó curiosidad eso. Y que, exacto. Sí, exacto. Entonces, mire que es curioso porque el obedecer mandamientos, ¿qué debe generar en nosotros? Fruto. Si usted obedece mandamiento, debe ser así. Generar fruto. Es decir, seguramente los israelitas en ese momento recibieron el mandamiento como una advertencia para que no le pasara lo que le pasó a esa persona que violentó el Shabbat, ¿cierto? Pero la intención no fue hacer ese mandamiento por miedo a una represalia, por miedo a un castigo. Obviamente el castigo debe existir, ¿sí? Porque hay gente que es dura de corazón y de alguna manera hay que, entre comillas, obligarlo a que cumpla el mandamiento. Pero esa no es la finalidad. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que, o más bien, busca la obediencia en el mandamiento, pero únicamente por un beneficio. Y claro, el mandamiento trae un beneficio, eso es lógico. Si usted se porta bien en las cosas, usted tiene que recibir un beneficio. Pero esa no debe ser la intención, o la intención principal al menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos al punto, ¿cuál es el principal mandamiento? Deuteronomio 6:4, ¿cierto? Shema Israel Adonai Eloheinu. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exacto. Entonces, si el primer mandamiento, el más grande, es el amor a quién, al Creador, ¿cómo debemos obedecer nosotros? Amando al Creador y al prójimo, que es el segundo, que es semejante. Ese es el objetivo. Recuerden que yo siempre les he dicho, el objetivo de nosotros como creación, el Creador nos hizo para que le adoremos. Eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos obedecer al Padre, pero por amor, es decir, tener amor al mandamiento, no por un beneficio y ni siquiera por un temor. Quizás el temor a qué? A quedarle mal al Creador. ¿Sí? A no ser capaz, y a veces ese miedo también, digamos, puede ser contraproducente porque nos hace hacer cosas ya fuera del mandamiento por querer cumplirlo. ¿Cierto? Entonces, para poder generar fruto, y precisamente uno de esos frutos, perdón, es el amor, ¿cierto? Y eso yo lo asociaba con el tema del tzitzit, de que el tener el tzitzit nos recuerda que nosotros debemos generar, obedecer los mandamientos, pero para generar fruto. ¿No? Entonces, cada uno examínese qué fruto tiene, cuál le falta de pronto, ¿cierto? No, de pronto
estoy falto de fe, estoy falto de fidelidad. Recuerden que la fe viene la fidelidad, ¿cierto? Mansedumbre, pronto me falta. No, yo me gozo acá y sí, pero en la casa usted, mejor dicho, una cosa terrible. Porque aquí en la iglesia, ¿cierto? Vive en conflicto. Ah, pero pobrecita Chechi, hermano. Chechi es la que tiene que aguantar los sermones. Por ahí está Chechi, ¿no? Chechi descansa cuando Juan viene para acá. Benignidad. De pronto sí tengo bondad. Dominio propio. Yo creo que es de los más difíciles, ¿no? El dominio propio es una cosa loca. Entonces, quizás en unos aspectos estamos taor, estamos súper bien, pero en otros estamos tamé, estamos bichos todavía. ¿Sí? Y es importante que nosotros empecemos a evaluar eso. ¿En qué estamos tamé y en qué estamos taor? Lo que estamos taor, permanecer. Obviamente, no retroceder, no descuidar lo que ya tenemos, lo que ya hemos cultivado, por ir detrás digamos, de otro fruto, ¿cierto? Sino irlos cultivando, obviamente, y entendernos, hermanos, estos son procesos. Algunos demoran más, otros demoran menos. Tenernos paciencia, obviamente paciencia también con los hermanos, con el prójimo, pero muchas veces no tenemos paciencia con nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es muy importante. Dígame, hermano. Claro, son los frutos del Ruach, exactamente. Y por eso debemos estar en constante oración y pedir al Padre que empiece a cultivar en nosotros esos frutos. Recuerden, nosotros hacemos una parte, pero nuestras fuerzas son limitadas. Cuando ya no dimos más, ahí es donde entra el Creador a hacer la obra en nosotros. ¿Sí? Entonces miren acá lo que hablábamos del trigo y la cizaña. El trigo, mire, madura, se inclina, ¿cierto? Su cabeza pesa con fruto, se humilla y además alimenta, ¿cierto? El fruto revela ¿qué? El carácter. ¿Y qué es la cizaña? Permanece erguida, altiva, ¿cierto? Vacía, sin peso, sin entrega, sin verdad. La postura revela ¿qué? El corazón, un corazón activo, ¿sí? Es como contrario a lo que normalmente se conoce en el mundo, ¿cierto? O sea, en el mundo alguien como altivo es como alguien de respeto, pareciera, y el otro es como, ¿sí? Sí, bobo, sí. Sí, el bobito, no sé qué, ¿cierto? Bueno, sabemos que las cosas del Señor para el mundo son locuras, ¿cierto? Mire que dice Mateo 13, del 24 en adelante, dice, esta es la parábola del trigo y la cizaña. Obviamente esto también tiene que ver mucho con el fin de los tiempos, pero también vamos a acoplarle esta enseñanza. Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el Hasatán, ¿cierto? Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Listo, ahí llegó el problema, ¿no? Puso ahí la semillita también, la semillita del mal, entre el trigo y se fue. Chao. Vinieron entonces, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, o sea, crecieron juntas, ¿cierto? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, se extrañaron de eso, porque salió cizaña si se sembró buena semilla. Y él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, la solución fue, quitemos todo eso, porque se va a dañar, ¿cierto? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces,
Acá, digamos, la misericordia del Creador es, no, tranquilos, entre ustedes hay cizaña, ¿sí? Pero esperemos, demos tiempo a que se compruebe quién tiene fruto y quién no. Por eso todo esto en este tema es de tiempo. Nosotros no podemos juzgar a nadie de entrada, pero tampoco ponerlo altivo. Que porque diga que guarda Shabbat, que se usa los tzitzit, que usa la kippah, el talit, que no sé qué, que lee Torah, que sabe hebreo, que no sé qué, que todo eso. Eso es palabra. Hay que ver los frutos, conocer los frutos, y eso requiere tiempo. Lo mismo una persona que aparentemente, digamos, entra en estado tamé, lo que hemos hablado, hay que dejar que pase el tiempo a ver qué frutos tiene. El miércoles hablamos algo parecido hablamos sobre el tevilá, que hablábamos de los que se bautizan y luego, ¿cierto? Ese fruto inmaduro. Se quedó ahí, no maduró, no generó fruto. La semilla que cae en Exactamente, de la semilla que cae en diferentes terrenos. O hay otros que se bautizan, continúan, pero tienen una doble vida. No hay una transformación real. Eso es cizaña. Y tarde o temprano van a ser arrancados y quemados. ¿Sí? Entonces la importancia de empezar a mirar nuestros aspectos en cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, en esto estoy todavía también, estoy bichi. Empecemos a trabajar en ello. Oración y obviamente trabajo interno de cada uno, ¿cierto? No, en otro ya estoy mejor, bien, vamos a seguir mejorando, ¿sí? Entonces esa es la invitación. Y vamos ya a entrar en este tema del zarat espiritual hoy en día. Entonces, ¿cómo se refleja el zarat espiritual hoy en día? Se refleja en las actitudes, en las palabras y en las acciones. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya no está el sacerdote, ya no nos salen las cositas, las ronchitas, ya no podemos identificar eso, ¿cierto? Igual ahorita no hay un sacerdote que pudiera decir, no, usted tiene zarat. Necesitamos identificar si tenemos zarado, ¿no? Necesitamos identificar eso. ¿Cómo estamos en el tema de no solo de nuestras palabras, sino de lo que actuamos o de las actitudes que tenemos más bien y de cómo actuamos mediante eso? Entonces, lo que les explicaba, Metzora, que es el nombre de la paracha, sale de la raíz de Motzi, que quiere decir el que emite, el que propaga, el que saca. Y Ra, sí, lo que explicaba al principio. Y Ra quiere decir malo, mal o malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene tzarad es una persona que emite, que propaga o que saca lo malo. Y cuando dice lo saca, quiere decir que está en su interior. No es que habló palabra porque sí, no. Algo cultivó en su interior, en su corazón, lo empezó a cultivar y de esa manera empezó a expresarlo en actitudes, en palabras y en acciones. Entonces vamos a ver las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Es lo que se empieza a sembrar en el corazón. Entonces, tenemos, ¿cuáles son esas actitudes? Orgullo espiritual, ¿cierto? Todo lo que yo hago está bien, todo está perfecto, yo no tengo defecto, los demás son los que están mal, ¿cierto? Un espíritu crítico constante, la pasamos criticando todo. Todo es feo, todo es malo, todo es caro, esa persona habla mal, esa persona huele feo, esa persona, un montón de cosas. Empezamos a criticar constantemente. Falta de misericordia, eso es importantísimo. Empezamos a reflejar poco amor a las personas, poca empatía, ¿sí? Empezamos a hablar negativamente de las personas, sin darles una oportunidad, sin creer que esas personas puedan cambiar, puedan generar algo diferente, ¿cierto? Envidia o resentimiento oculto. Ah, yo no soy envidioso, pero le pasa algo bueno a alguien y ¿por qué a mí no? Cuando deberíamos alegrarnos, ¿cierto? ¿Sí?
Y mire, todo eso lleva a que se endurezca nuestro corazón. Y eso le pasó a Israel. Sí. Y esto trae un diagnóstico, ¿sí? Desalineación interna. Vivimos con resentimiento, con enojo, y eso no nos permite avanzar espiritualmente. Porque el avance espiritual es la misericordia, el amor, los frutos que hemos hablado. Falta de transformación real, lo que hablábamos ahorita. Por fuera aparentemente la persona está, pero internamente sigue cultivando en su corazón esas cositas, ese rencor, ¿cierto? Corazón no rendido completamente, no somos capaces de rendirnos ante el Creador y decirle, sí, tengo todo esto, quiero cambiarlo, quiero transformación. El orgullo no nos deja, porque creemos que estamos bien. Es algo como, empieza una ceguera espiritual fuerte, ¿sí? Ni siquiera caemos en cuenta de este diagnóstico, o sea, porque creemos que estamos bien. Por ejemplo, yo siempre he hablado cuando empieza uno en el camino y empieza a conocer la Torah, uno ya estaba en el cristianismo, bueno, en mi caso, y entramos en estado también y empezamos a crecer espiritualmente y a ir avanzando al estado Tabor. Cuando volvemos, cuando descubrimos la Torah y todo eso, volvemos otra vez al estado también. Y todo eso que habíamos cultivado allá no sirve. No sirve entre comillas, ¿no? Obvio que sí sirve. No sirvió. Me engañaron, me dijeron mentiras, lo uno, lo otro, esto. Y todo eso tan bonito que pudimos cultivar en ese momento, lo dejamos a un lado y volvemos otra vez al estado también, y peor, porque es una locura. Yo creo que todos lo experimentamos en la soberbia que entramos cuando conocemos esto. Cuando deberíamos más bien entrar en agradecimiento y humildad al Creador porque nos reveló todo eso, porque nos sacó de mentira, pero no para humillar a los demás, no para burlarnos de los otros. No, ahí se nos fue la humildad. Y en lo personal fueron años incluso donde yo estudiaba Torah, pero mi relación con el Creador, nula. Dejé de orar, dejé de alabar, dejé de ayunar. No había relación. Estaba duro de corazón. Estaba duro de corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera eso? Mire, ceguera espiritual, insensibilidad del Ruach. Se contrista el Ruach HaKodesh. No dejamos que Él actúe en nosotros. Porque como nosotros tenemos el control de todo, no lo necesitamos. Y el Ruach dice, listo, me escondo. No se va, obviamente, bendito el Padre, pero se esconde. ¿Sí? Porque con el Creador todo es así. Él actúa mientras nosotros lo permitamos. Eso es así. Él respeta ese derecho que nos dio a nosotros de escoger. ¿Sí? Y vida religiosa se vuelve toda una religión, un ritual, una costumbre, pero no se vive de verdad. No hay una relación, no hay una vivencia real con el Creador. ¿Sí? Entonces, antes de salir por la boca, la impureza se forma en el corazón. Eso empieza ahí. No es en vano que nosotros digamos ciertas palabras o tengamos ciertas actitudes, empieza a sembrarse. Pueden sembrarse de forma consciente o de forma inconsciente a través de lo que hemos vivido en nuestras vidas, de los entornos en los que nos hemos movido. Eso lo hablábamos también antes de iniciar el servicio, de los entornos familiares en los que hemos crecido, porque no hemos crecido bueno, quizás algunos sí, otros no, en un entorno de Torah, que sería una bendición. Bueno, nuestras generaciones sí podrán disfrutar de eso, esperemos que el Creador nos dé fuerza para eso, pero nosotros no, y nos toca luchar contra eso, traumas de infancia, traumas familiares, un montón de cosas que nos generan eso. Hay muchas veces no es por culpa 100% de nosotros, sino también de un sistema montado para eso mismo, para endurecer nuestros corazones.
¿sí? Entonces mira lo que dice Efesios 4:31, dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, no los frutos, ¿cierto? Unos con otros. Misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías. ¿Sí? Es un mandato muy claro. Empezar a quitar eso. Lo que hicimos ahorita en Hamatzot, empezar a quitar esa levadura del corazón. ¿Sí? Eso tiene que ser algo, no solamente esos 7 días, sino tiene que ser algo constante. Los 7 días nos recuerdan eso y lo enfatizamos más, pero como siempre lo dijimos desde el Shabbat pasado, venimos de unas fiestas donde estamos en una elevación, no dejemos caer esa elevación. Muchas veces caemos en ese error, entonces a esperar al otro Pesach, o a esperar ahorita a Shavuot, a volver como que, y luego otra vez, y luego vamos para Yom Teruah. Listo, un mes chévere, otra vez empezamos. No, la idea es mantener eso lo mejor posible. De Shabbat en Shabbat, exactamente. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Importante eso. Que brotando alguna raíz de qué? De amargura os estorben. Y por ella muchos sean qué? Contaminados, que es lo que hace Tzara. Tzara contamina también al entorno. El Yetzer Hará, hermano, exactamente. La inclinación al mal. ¿Sí? Porque recuerde que la persona que sufría Tzara se contaminaba su cama, entonces había que hacer un proceso, se contaminaba la casa y había que hacer un proceso de limpieza. O sea, este tema no es solo que nos perjudique a nosotros, sino que perjudica a nuestro entorno. Nosotros no podemos habitar en entornos donde hay lenguaje pesado. Es muy complicado. Donde hay gritería, donde hay amargura. Por lo general, la persona que es amarga, que grita, que se enoja, vive aislado. De forma natural, que no los pueden soportar. Por más que uno quisiera, uno dice, no, ya. Sí. Hermano, no me adelante en la prédica. No lo pongo a predicar usted acá. Ahora ya vimos las actitudes, ¿no? Entonces necesitamos empezar a evaluar qué actitudes tenemos que nos pueden dar Tzara. ¿Sí? Amargura, las cosas con malicia, la malicia indígena, ¿no? La famosa, eso lo ven como algo bueno, la viveza. ¿Sí? Me metieron un billete de 50 falso, voy a ver dónde lo meto ahora. Justicia. ¿Sí o no? Los chismes. Ahorita vamos a hablar de eso, hermano. Ahorita vamos a tocar algo bueno, los chismes. No, mentira, algo, o sea, bueno para corregir, ¿no? No es que... Un chisme que edifica. Entonces, mire, las palabras. Cuando uno tiene esas actitudes, luego ¿qué salen? Las palabras. ¿Qué es lo primero que uno hace? Uno antes de hacer algo, primero habla. Lo que sale de la boca. Entonces, ¿qué pasa con las palabras? Dice, ¿cómo se manifiesta esto? Hablar mal de otros. Chisme, crítica, difamación. Y es importante, mire, por más que usted tenga razón en alguien, por ejemplo, la persona, yo qué sé, es drogadicta, por así decirlo. Si usted empieza a hablar de esa persona despectivamente y con la intención de machacarla más, igual está pecando. Pero es verdad, usted lo está difamando. Pero es que él sí es drogadicto. La única forma es hacerlo de una forma crítica, pero que le pueda servir a la persona. Si no le sirve a la persona, cállese. Guarde silencio. Entonces no es solo lo que sea mentira, ¿no? Las verdades también. Si usted las dice de forma despectiva, eso también es la shonjara. Usted también tiene defectos, cada uno de nosotros tiene defectos, y no es bonito que se los estén restregando cada rato. No, dígame qué defectos tengo, pero
Dígame cómo los puedo corregir, porque puede estar afectando también a mi entorno. Exactamente, ¿cierto? Exponer errores innecesariamente. Entonces alguien se equivoca y lo exponen delante de todo el mundo. Lo hacen para humillarlo. No, venga en privado, mire, usted se equivocó en esto. Yo creo que usted debería hacer esto, irse por este lado. Yo creo que lo está haciendo mal. Pero no en público. Es que usted se equivocó. Y es que usted, como sucede mucho, sobre todo en empresas, bueno, a mí me tocó jefes, ¿sí? Donde, o sea, era de maderazo para arriba, ¿sí? O sea, una cosa fuerte, ¿sí? Entonces, si queremos que la persona se corrija, listo, en privado se le dice, ¿cierto? Y si no, usar palabras hirientes o sarcásticas. Uy, se me cayó agüita. Eso es dura. Usar palabras hirientes o sarcásticas. El rey del sarcasmo. O sea, eso es duro porque dicen que el sarcasmo es una forma de expresión. ¿Sí? Pero el sarcasmo también hace poner en ridículo a alguien o una situación. ¿Sí? Por ejemplo, yo antes era una persona que yo me movía mucho en redes y yo me la pasaba haciendo imágenes, pero de burla, sarcásticas, de cosas, de la escritura, de creencias que obviamente están erradas, pero quizás uno en vez de instruir de una forma didáctica, de una forma amorosa, ¿no? Lo hacía en forma de burla, de indirectas bien directas, en forma de burla, en forma yo sé más que usted, jajaja, jijiji. Entonces, de pronto, para no aparentar ser tan duro, se hacía de una forma sarcástica, ¿sí? Y obviamente eso está mal, porque no hay amor ahí, en esa expresión, ¿cierto? Murmuraciones constantes, ¿cierto? Ya aquí ni siquiera se le dice nada a la persona, sino empiezan a hablar mal de alguien, de algo. Y mire, hablar con negatividad o queja continua de ciertas situaciones, ¿cierto? No, la economía está mal. Y sí, puede estar mal. Eso es una realidad. Pero no, vamos para adelante. Recuerden los 12 espías. Y mire que eso fue un gran pecado de Israel. Porque Israel cayó en la Shonjara. ¿Al qué? Al recibir el reporte de los 10 espías, que dijeron, no, soy hay gigantes, esa tierra nos va a devorar. Y el pueblo se entristeció. ¿Y cuál fue la Shonjara? Hablar mal de la tierra prometida. Estado Tamé. Pueblo que va en estado Tamé. 40 años para estar en estado Tabor y poder disfrutar de esa tierra que nos iba a devorar. ¿Sí ven? ¿Por qué? Por hablar negativo de una promesa que se le hicieron a nuestros padres, que se les iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia. Pero no, esa tierra nos va a devorar, esa tierra, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Un corazón ya contaminado con lo que hablamos anteriormente. Falta de dominio propio, no refrenar nuestra lengua, ¿cierto? Y desconexión al temor de Dios. Ya no nos importa nada, empezamos a hablar y a decir cosas. Esas son palabras nomás, ¿sí? No pasa nada, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el resultado? Destrucción de qué? De reputaciones. Eso es duro. Cuando usted destruye la reputación de alguien, hágalo acá. Cuando usted destruye la reputación de alguien, vaya, constrúyasela otra vez. Mire que antes yo me acordaba, hace años, cuando alguien, por ejemplo, era deudor moroso en una empresa, ¿saben qué hacían? La persona no quería pagar, lo ponían en los clasificados de la opinión. Deudor moroso, aviso, y pagaban, yo creo que era más lo que pagaban en la opinión que lo que era la deuda, pero por el simple hecho de difamar a la persona.
Ah, no me quiso pagar, pues. Eso lo hacían. Ah, bueno, peor todavía, porque la opinión, pues, esa era las redes sociales de antes. Sí, exactamente. No, este es un ladrón, no sé qué. Que digamos en modo de advertencia no está mal. Sí, porque pues también hay gente por ahí suelta, pero lo hacen con la intención de, ah, esa persona me hizo daño, pues yo le voy a hacer daño. Empezamos a pagar mal con mal. ¿Y qué dice la palabra? Que paguemos mal con qué? Con el bien, ¿cierto? Generan ambientes contaminados, lo que yo les decía, una persona que tiene mala lengua no vive en un ambiente agradable, donde es negativo, que no me alcanza la plata, que esto está no sé cómo, que esta persona no me hace caso, que en el trabajo no, qué pereza ir al trabajo, llega al trabajo y pelea con todo el mundo. No hay un buen ambiente. La gente le huye, la gente no le habla, la gente, sí, exactamente, hay un mal ambiente. Y relaciones debilitadas. No va a poder usted sostener relaciones con alguien. Porque si usted está escuchando, usted, ¿qué pasó? ¿Cómo? No, mal, me está yendo mal. No, mira, a mí me pasa con una persona, allá donde yo vivo, un señor ya. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Cómo le fue? Nada, hermano, todo está duro, todo es... Y yo ya llegué a un punto donde yo no le vuelvo a preguntar, porque eso le perjudica a él. Y a mí también en cierta medida, pues yo no me dejo afectar, pero en cierta medida uno recibe esas palabras y como que... Entonces yo no volví a preguntarle cómo, porque cada rato era lo mismo. No, la situación dura, uy, no, sé qué, y una quejadera y casi que se ponía a llorar y yo no voy a volver a preguntar. Salud de lejos y ya, porque sí, de verdad. La lengua revela la condición del alma. Mira lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, luego el Mesías, que hablen los hombres, de ellas que dará cuenta en el día. De eso no nos vamos a escapar, ¿no? Hay un juicio. Ociosas, claro. Hay un juicio. Recuerden que del juicio no nos escapamos, que por misericordia somos salvos es otra cosa y ya pagaron la cuenta, pero el juicio vamos a tener. Y van a salir todos los trapitos al sol. Es que nosotros creemos que porque somos salvos no nos van a juzgar. Sí, se nos va a juzgar. Claro que sí. Palabra ociosa. Palabra ociosa, o sea, palabra que no genere fruto, que no edifique, que no genere fruto, que más bien destruya. ¿Sí? Porque por tus palabras, ¿qué? Serás juzgado, justificado, perdón. Y por tus palabras serás condenado. Importante entonces mucho guardar nuestra lengua. Es importante empezar a identificar entre nosotros en qué estamos fallando en eso. ¿Sí? Empezar a identificar si estoy siendo muy negativo, ¿sí? Y ojo, esto no es, bueno, no, es que yo no hablo, yo escribo, porque como ahorita están las redes sociales, o incluso los pensamientos también, eso también. ¿Cómo? O los mudos, imagínense, los mudos ya entran derecho. Tener cuidado con una palabra que dice la escritura, Proverbios también, las palabras ligeras. Tener cuidado porque no con eso no adular, porque también. Sí, exacto, eso es importante. El halago también tiende a debilitar mucho. ¿Sí? O sea, llamémosle en palabras coloquiales la lamponería, pues. Exactamente. Eso tampoco, ni exaltar mucho, pero tampoco por debajear a la gente. De por sí, debemos entender ese tema. Recuerden que lo que hablábamos ahorita, ¿no? Nosotros tenemos una relación con Dios y con el prójimo. Y en eso están los dos mandamientos, ¿no? El principal, amar a Dios, el segundo, el prójimo, pero como a nosotros mismos. ¿Sí? O sea, habla de que tiene que haber un amor propio para poder amar a los demás también. Y eso es importante también entenderlo. Ahora, vamos con las acciones. Todo esto genera también acciones. ¿Sí? Cultivamos en nuestro corazón orgullo, engaño, etcétera, etcétera.
Empezamos a manifestarlo en nuestras palabras y recuerden que las palabras crean. Las palabras generan creación. Obviamente no estoy diciendo que hagas una silla y se creó, no. Estoy hablando en un ambiente espiritual. ¿Sí? ¿Qué acciones generan? Mire, divisiones entre personas. Usted llegue y yo le digo a un hermano, mire, tal hermano lo de usted. Y entonces él empieza a mirar al hermano feo y le dice, ¿por qué me mira feo? ¿Qué pasa? Ahí se siembra ya de una vez algo que no debe ser. ¿Cierto? Divisiones, es muy fácil. Es muy fácil uno generar una división con un pequeño comentario, con una pequeña palabra. Sembrar discordia en grupos o congregaciones. Eso sucede mucho en las congregaciones. Uno no cree, mire, uno aprende todas estas cosas y se da aún todavía. ¿Cierto? Actuar con indiferencia hacia otros. Ya no somos sensibles. Lo vituperamos, lo juzgamos, lo señalamos, usted es esto, usted es aquello. No van bien, lo ayudamos, ¿cierto? Y no somos conscientes de que cuando nosotros hacemos actitudes buenas, también nos ayudan a nosotros, no solo a las otras personas, pero cuando tenemos actitudes malas, eso también repercute en nosotros. Excluir, rechazar o aislar a alguien, ¿sí? Reaccionar impulsivamente, ¿sin qué? Dominio propio. Pensar siempre, tratemos de pensar. Yo sé que es difícil, pero antes de cuando estemos enojados, ¿cierto? Mira lo que... bueno, ahorita comparto eso. ¿Cuál es el diagnóstico espiritual? Incoherencia entre fe y conducta. No hay coordinación ahí entre lo que yo creo y debería ser fiel a eso que creo y lo que yo genero. No hay fruto, ¿cierto? Falta de amor práctico. No es un amor de palabra, sino un amor de hechos, ¿sí? Vida espiritual, ¿qué? Superficial. No genera absolutamente nada. Entonces, se genera ruptura de relaciones, se genera pérdida de confianza, porque si alguien habló mal de otra persona, ya uno no confía en esa persona. Y no solo eso, uno tiende a extrapolar las cosas y no solamente deja confiar en esas personas, sino que deja confiar en todo el mundo. Exacto. Porque uno ya en la mente se le mete que todas las personas son así. No se puede confiar en alguien. ¿Sí? Y eso es, restaurar es muy difícil. Aislamiento, ¿qué? Progresivo, la persona se va aislando. Porque obviamente, ¿quién va a aguantar eso? A nadie le agrada, a nadie lo quisiera, ¿sí? Entonces, mira lo que dice acá. Lo que la lengua inicia, las acciones, ¿qué? Lo confirman. Y mira lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ahí no dice, y aquí es un tema importante, el manejo de las emociones. No es que no sintamos emociones. Somos humanos y por algo el Creador nos dio emociones, ¿cierto? Tanto positivas como negativas, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a veces es bueno. En otra hablamos ahorita de que las atracciones mecánicas y todo eso, yo le tengo miedo a eso y no quiero que se me quiten, la verdad. No me gustan esas cosas, ¿sí? Exacto. El miedo a fracasar para mí es miedo al éxito, más bien. Sí, miedo a ser exitoso. Miedo al fracaso, ¿qué? Eso, si nos pasamos en esas cosas. ¿Sí me entiende? Entonces, cuanto a la ira, el creador no dice, no se airen, no se enojen. No, enójense. Pueden haber motivos para no enojarse. Pero ojo, no haga nada estando enojado en ese estado. Gestione sus emociones, contrólelas. Páusese, respire. No haga absolutamente nada. Ya cuando se le pase, usted con cabeza fría analizará y verá qué hace. ¿Sí? No conteste de inmediato, pausa un poquitico. No le parece tal cosa, pero usted no está seguro. Listo, está bien, luego lo hablamos. ¿Sí? Es muy importante y a veces somos muy impulsivos. Respondemos y ya a la hora, como dice, yo no debía haber dicho eso. Como el meme, ¿no? No debía haber dicho eso. No debía haber dicho eso y luego a remar. ¿Sí?
usted está diciendo a Dios. Bueno, en cuanto a ceder el control, claro. Pero ahí fue la acción que hizo Moshe. ¿Sí me hago entender? Uh-huh. Sí, o sea, no permanecer en ese estado. Exacto. El tema de ira, a mí me puede dar ira ver una injusticia. Eso no quiere decir que uno pueda sentir. Exacto. Si yo veo a una persona fornida golpeando un debilucho, siento ira por eso. Pero ¿qué le pasó a Moshe? ¿Qué le pasó a Moshe cuando vio? ¿Qué le pasó a Moshe ¿qué le pasó a Moshe cuando vio que estaba maltratando al hebreo? Tomó justicia por propia mano. ¿Y qué le costó eso? Destierro de Egipto. Ser perseguido para ser asesinado. Actuó con ira. No se contuvo. ¿Sí me hago entender? Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Ahí está muy claro. Lo que usted habla es lo que refleja su corazón. Lo que tiene en su corazón. Si usted habla palabras de amor, palabras bonitas, palabras amables, ¿cierto? Con la intención de hacer sentir bien a las personas, eso es lo que usted está cultivando en su corazón. Esos frutos, ese tipo de frutos. Cuando usted tiene paciencia con alguien, le habla con paciencia, con cariño, con amor. Eso es lo que usted está cultivando en su corazón. Pero si usted es gritón, si es maleducado, si es señala, eso es lo que está cultivando en su corazón. Ahora, bueno, listo, diagnóstico, cada quien lo tendrá, ¿cierto? Espiritualmente sabemos si tenemos sarado, ¿no? Seguramente todos lo tenemos, no estamos en ese camino todavía, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Lo diagnosticamos y ¿qué hacemos? Reconocimiento, de ahí parte todo. Cuando nosotros estamos en pecado, ¿cómo partimos a poder volver a esa pureza? Reconociéndolo. Pero si yo digo, no, yo hablo bien, yo estoy en la razón, en lo correcto, ahí no se puede partir, ¿cierto? Entonces, confrontarles a decir, sí, mire, yo estoy fallando en eso. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Arrepentimiento real, porque hay gente que dice, sí, pero yo soy así. Sí, yo soy enojón, pero así nací, así moriré. Y ahí esas palabras se le van a volver realidad, ¿cierto? Empezar a purificar la boca. ¿Sí? Si usted dice groserías, por ejemplo, o malas palabras, una alcancía, 1,000 pesos por cada palabra. Por ejemplo. Bueno, aparte el diezmo, ¿no? De eso. Empezar a restaurar las relaciones es importante. Pedir perdón a la persona, explicarle, decirle, exacto, o sea, empezar, mire, me comprometo a hacer un cambio, yo sé que me comporté mal, pido perdón por cómo me expresé, por lo que le dije, y quiero restaurar la relación para demostrar que voy a cambiar, ¿sí? Y obviamente eso se tiene que dar con el tiempo, ¿sí? Ya si la otra persona no quiere, pues ahí no se puede hacer nada. Empezar el proceso de limpieza, ¿sí? Y empezar lo más importante de todo, transformar el corazón. Pero ¿cómo logramos eso, hermanos? ¿Quién nos acerca a Dios? Recuerden que para estar en estado tabor, necesitamos estar en estado tabor para poder acercarnos a los santos, ¿cierto? Necesitamos ese toque del Mesías. Mira lo que dice Mateo 8:1. El pasaje lo conocemos todos. Cuando descendió, bueno, ahí se me fue, Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, o sea, una persona con Sara, ¿cierto? Y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, mire lo que le dice a él, si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, le dice Yeshua, claro que quiero. ¿Sí? Sé
limpio. Y al instante su lepra, su sará, desapareció de inmediato. No tuvo que esperar ni siquiera los 7 días, ¿sí? Que establece la escritura para poder que se le declare limpio ya de eso. Entonces Yeshua le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe. O sea, tal como está escrito en la Torá, en Levítico 3 y 14. Para testimonio, ¿a quién? A ellos, a los sacerdotes, ¿sí? Para que se diera ese testimonio. Entonces acá, ¿qué pasa? Antiguamente, la persona tenía los síntomas del Sará, entonces llegaba el sacerdote, lo diagnosticaba y decía, sí, sí tiene, y empezaba un proceso de limpieza. Pero como ahora lo estamos viendo en la parte espiritual, recordemos que ahora el sacerdote es el Mashiach. Entonces nosotros debemos ir ante él, que él nos diagnostique, que examine, como dice el Salmo, examine nuestro corazón y nos empiece a revelar todo eso, para que él mismo sea y decirle, quiero que me limpies, y eso se da en oración. Ir allá en oración ante él y decirle, Padre, yo quiero que me limpies, yo quiero que me sanes. Y Yeshua quiere sanarnos. Pero siempre tiene que haber, y recuerden, Yeshua siempre decía, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que haga esto? Porque tiene que haber una disposición de nosotros. ¿Sí? Tiene que haber una disposición de cambio. Ahí empieza todo. ¿Sí? Entonces es importante entender eso. Ahora en el tema espiritual con Yeshua es que se nos quita Sará. ¿Sí? En este caso, obviamente, todos los pecados, todas las cosas que tenemos por mejorar. Mira lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hebreos 9:14, mira lo que dice. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre del Mesías, quien por medio del Ruach eterno se ofreció sin mancha a Dios? Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. O sea, a través de Yeshua, la única forma de acercarnos al Padre, eso lo sabemos. Para poder estar en estado Tabor, es a través del Mesías. ¿Sí? Entonces, ya vamos a terminar. Ahorita no sé si vaya preparando el... ¿Sí? Entonces, donde hay Zarat, ¿en donde hay Zarat espiritual? Palabras que destruyen, acciones que dividen, ¿cierto? ¿Y en dónde está el espíritu? ¿Sí? Palabras que edifican, acciones que restauran y actitudes que reflejan a quién? A Dios, al Creador, al Todopoderoso, a Hashem. ¿Cierto? Ahí es donde nosotros empezamos a identificar si empieza a haber un cambio en nosotros. ¿Sí? Y ya terminando, dice, la Zarat espiritual no comienza en lo que haces, comienza en lo que permites crecer en tu corazón. ¿Sí? Entonces es importante entender esto, hermanos. ¿Qué estamos cultivando en nuestros corazones? Porque esa es la raíz. No es que usted puede callarse, pero si en su corazón todavía tiene esa amargura, ¿cierto? Si en su corazón todavía tiene esa altivez, ese orgullo, no le va a servir de mucho y tarde o temprano se le va a escapar eso. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos, y ya concluyendo, vamos a hacer una oración para ya concluir esta enseñanza, de pedirle al Creador que nos ayude, en este caso especial y en todos los casos que tengamos, que nos ayude a entender, primero que nos haga ese diagnóstico como sacerdote, que examine nuestro corazón y que nos revele todo aquello que necesitamos, en lo que todavía estamos tamé,
y poder empezar el proceso de santificación para poder llegar a ese estado Tabor. Cada una de esas cosas. Entonces vamos a orar, vamos a decirle, Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, por esta enseñanza tan preciosa de cuidar no solo nuestra lengua, sino el origen de todo lo que sale de nosotros, que es nuestro corazón, Padre amado. Tú, a través del Mesías, Padre amado, como sumo sacerdote hoy en día, te pedimos que nos examines, que examines nuestros corazones y nos reveles, Señor, tanto lo que ya sabemos como lo que quizás aún no hemos identificado, qué es lo que está contaminando nuestro corazón. Temas de orgullo, temas de humillación, Señor, temas de altivez, temas de enojo, de ira, que no nos están dejando vivir plenamente la vida en ti, bendito Rey, que nos están alejando de tu presencia, que nos están dejando en un estado también, en un estado de inmadurez, Señor, en un estado de impureza, en un estado de muerte, Padre amado, simbólicamente hablándolo, donde estando en ese estado no podemos acercarnos a ti, Señor. En este caso te pedimos que nos reveles y que empieces en nosotros, Señor, todo el proceso de santificación, todo ese proceso de purificación, Padre amado, para que podamos llegar a ese estado Tabor, a ese estado de limpieza, Señor, a ese estado de madurez, donde podamos reflejar cada uno de los frutos, bendito Rey, que tú los has contemplado a través de tu Ruach HaKodesh, de ese regalo precioso del Espíritu de la Santidad, ese Espíritu que nos santifica, ese Espíritu que nos mueve a hacer lo bueno, a hacer lo que te agrada, a hacer lo que te gusta, Señor. Pero no permitas que la Shon Hara, Padre amado, la lengua mala, el hablar mal, se apodere de nosotros. Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestras actitudes. Ayúdanos a tener palabras de benevolencia, palabras de amabilidad, palabras de amor, palabras de paz, palabras de gozo, palabras de alegría, Señor. A cualquier persona que podamos transmitirle, Señor, todo tu amor, ayúdanos. Quita ese orgullo de nosotros, Padre amado, de no compartir amor con las demás personas, Padre amado, porque sabemos que tú eres amor, que todo se basa en el amor a ti y en el amor al prójimo. Padre amado, te damos gracias, Señor. Purifícanos a través del Mesías Yeshua, purifícanos y permite, Señor, que sigamos generando esos frutos, que nos volvamos trigo y no seamos esa cizaña, Señor, sino que seamos ese trigo que nos ayude a reflejar los frutos de Ruach HaKodesh. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías. Amén y amén.